Hola, bienvenidos. En este vídeo vamos a tratar uno de los conceptos más importantes que trabajamos en el tema 2 de la asignatura y concretamente vamos a ver los distintos tipos de métricas de software que existen. Bien, tal y como habéis podido observar en la documentación asociada a este tema, cuando tratamos los aspectos de las métricas de software, hemos visto que existen dos tipos de métricas. Por un lado, las métricas orientadas al tamaño y por otro lado, las métricas orientadas a función. Las métricas orientadas a tamaño, su objetivo es medir el tamaño, o al fin y al cabo, la capacidad que tiene nuestra aplicación software. Por otro lado, existe una segunda vertiente de métricas orientadas a la función, cuyo objetivo es medir aspectos relacionados con la funcionalidad en sí de nuestra aplicación. En este vídeo vamos a tratar un ejemplo de cada tipo. Como ejemplo de métrica orientada al tamaño veremos la línea de código y los puntos de función como ejemplo de métrica orientada a la función. Bien, la línea de código es una métrica muy simple e intuitiva, pues consiste básicamente en medir cuántas líneas de código posee nuestro sistema software. Esta medida es directa y se puede realizar utilizando cualquier tipo de herramienta que poseen de forma nativa los frameworks de desarrollo de software. El objetivo es que conforme vamos participando en proyectos y vamos completándolos, deberíamos de generar un histórico, una información asociada a cada proyecto. Como podéis observar, por ejemplo, en la tabla de la transparencia, vemos que existen dos tipos de proyectos y para cada uno recogemos distintos tipos de información. Número de líneas de código, el esfuerzo necesario para desarrollar ese proyecto en personas mes, el coste económico en euros, número de páginas de documentación asociada, número de errores detectados durante el desarrollo del proyecto, número de defectos detectados una vez que el proyecto ha sido entregado al cliente y también registrar el número de recursos humanos, número de personas que ha sido necesario para el proyecto. Una vez que vamos generando esta información de histórico, podemos obtener métricas que son de gran utilidad. Pues, por ejemplo, podemos obtener el número de errores por línea de código, el número de defectos detectados por el cliente por cada línea de código o también el coste económico de cada línea de código del proyecto. Esto nos sirve para realizar una comparación de los distintos proyectos y valorar la rentabilidad o la productividad que hemos adquirido y conseguido en cada proyecto software. Pese a que este tipo de métrica, las líneas de código, es una métrica muy sencilla, posee dos desventajas. En primer lugar, es una métrica dependiente del lenguaje de programación. Como bien conoceréis, existen algunos lenguajes que son más expresivos que otros y, por ejemplo, a la hora de implementar cierta funcionalidad, un lenguaje nos permite implementarlo con una menor línea de código que puede ser respecto a otro. Pues esta diferencia es penalizada y es tenida en cuenta por las líneas de código y afecta al cálculo. Por otro lado, la línea de código no es justa con aquellos programadores que son eficientes a la hora de programar, aquellos desarrolladores que tengan capacidad de implementar cierta funcionalidad con una menor línea de código respecto a otro. Para intentar superar estos inconvenientes, existe una segunda alternativa que son las métricas orientadas a función. Estas métricas lo que pretenden es medir funcionalidad del software, y lo cual es independiente de la tecnología que hayamos aplicado para desarrollar el proyecto. Un ejemplo de este tipo de métrica consiste en los puntos de función. Los puntos de función nuevamente es una medida directa que vamos a poder medir nosotros directamente sobre el código y se centra, como bien acabo de decir, en medir la funcionalidad de nuestra aplicación software. El cálculo de los puntos de función viene determinado por la fórmula que podéis observar. Me gustaría que prestarais especial atención a que en esta fórmula existen dos distintos componentes. Por un lado, un componente que se llama cuenta total y por otro lado, un componente que se llama factores de ajuste. Vamos a ver cómo calcular cada uno de estos componentes por separado. El cálculo del componente cuenta total consiste en analizar nuestra aplicación software e identificar 5 tipos de valores de dominio. Estos 5 tipos de valores, como podéis observar, son entradas de usuario, salidas de usuario, peticiones, archivos e interfaces externas. Las entradas de usuario vienen a representar las entradas de información que el usuario proporciona a la aplicación. Las peticiones de usuario y las salidas de usuario representan aquellas peticiones y salidas, interacción, ¿vale?, ambos flujos, que va a tener el usuario con la aplicación. Los archivos hacen referencia a aquellas bases de datos o a aquellos recursos de información que necesita nuestra aplicación para funcionar y ejecutarse correctamente.
Y finalmente existe un quinto valor de dominio, que son las interfaces externas, y esto viene a representar aquellas interfaces de comunicación que nuestra aplicación mantiene pues, con otras aplicaciones o con otros módulos externos. El objetivo es que debemos, para cada uno de estos valores de dominio, identificar cuántos existen, el número, y para cada uno de estos se le ponderará por un factor de ponderación, ¿de acuerdo? Existen tres tipos de factores según el grado de complejidad que nosotros entendamos que va a tener el desarrollo de la aplicación software. En concreto, existen tres valores, un grado simple, medio y complejo. Si por ejemplo asumimos que nuestra aplicación posee un grado de complejidad medio, pues por ejemplo entradas de usuario, el valor sería multiplicado por 4, salidas por 5, peticiones de usuario por 4 y así consecutivamente. El objetivo es que cada uno de estos valores son multiplicados por el factor de ponderación, se obtiene un valor por cada valor de dominio, se suman y obtendríamos un valor de conteo total. Con esto tendríamos el primer componente de la fórmula. El cálculo del segundo componente, que se denomina factores de ajuste, consiste en evaluar 15 distintos tipos de valores, los cuales valoran la complejidad y distintos aspectos de nuestro sistema software. El objetivo y la idea es que vayamos analizando cada uno de estos factores de ajuste y vayamos asignando un valor. El valor que debemos de asignar debe estar entre 0 y 5. El valor 0 significará que tiene poca influencia y 5 significará que lo interpretamos como un valor esencial. Bien, para ver un sencillito ejemplo de cómo se calcula el punto de función, vamos a analizar un ejemplo que está extraído de uno de los libros de referencia de la asignatura, concretamente del libro de Presma. Asumamos que tenemos una aplicación software que consiste en controlar la seguridad de una casa, viene a ser una alarma. Esta aplicación software interacciona con el usuario, con una serie de sensores, con un sistema de configuración y también con una pequeña base de datos donde se almacena cierta información. Una de las primeras tareas que debemos realizar para calcular los puntos de función es identificar los valores de dominio. Pues, por ejemplo, si analizamos los valores de dominio, detectamos que el usuario existen tres tipos de entradas: contraseña, botón de pánico, activar, desactivar. Luego existen dos tipos de peticiones de usuario que se corresponden con dos salidas de usuario, ¿de acuerdo? Luego también detectamos que existe un archivo externo que viene en la base de datos donde se almacena contraseñas, información de sensores, etc. Y luego tendríamos también cuatro tipos de interfaces externas que vienen a ser las interfaces de interacción de nuestra aplicación que controla la seguridad de nuestra vivienda, con los sensores y también con el sistema de configuración. Bien, contabilizamos el número de valores de dominio de cada tipo y tendríamos tres tipos de interfaces externas, dos tipos de salidas externas, dos tipos de consultas externas, etc. Asumiendo un factor de ponderación simple, multiplicaríamos cada valor de dominio por el valor asociado simple. Obtendríamos un valor para cada tipo, pues por ejemplo, entradas externas, existen 3, lo multiplicaríamos por 3, que sería el factor de ponderación simple, y obtendríamos 9. Realizamos esto para cada valor de dominio, sumamos los valores totales, obtendríamos un conteo total de 50 y ya tendríamos el primer componente de la fórmula. La segunda parte consistiría en evaluar los factores de ajuste, pues realizando esa pequeña encuesta, valorando esos 13 valores de ajuste, viendo qué valores son relevantes o no para nuestra aplicación software, realizamos un sumatorio y asumamos que obtenemos un valor de 46. Aplicando la fórmula de puntos de función obtendríamos un valor de 55,5 de puntos de función. Muy bien, muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo vídeo.